Gracias por continuar con nosotros en esta serie de estudios basados en la oración modelo. Jesús nos enseñó a orar. Y ahí en el capítulo 6 de San Mateo, en los versículos 9 al 15, encontramos una oración modelo que Él nos dejó. Hemos avanzado ya por varios versículos. Ahora llegamos al versículo 12 y el 13. Quiero que por favor veamos ahí en esos versículos 12 y 13. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Después de pedir a Dios que nos perdone nuestros pecados, ahora le pedimos que nos libre del mal. Que nos libre del mal. Versículo 12, ya lo leímos en la primera parte. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero creo que todos al leer esta parte tenemos una pregunta clave flotando que quizá hasta nos pueda inquietar. La pregunta es, ¿nos mete Dios en tentaciones? ¿Qué significa esa expresión? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La expresión no nos metas en tentación ha sido muy controversial a través de todos los tiempos, porque parece que estamos diciendo que Dios nos mete en tentaciones. Y por supuesto, la Biblia en otras partes deja claro que Dios no tienta a nadie. Definitivamente, Él no tienta a nadie. Allí en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Así que otras traducciones lo dejan más claro cuando señalan esta parte de la oración y dicen, no nos dejes caer en tentación. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional lo expresa así, no nos dejes caer en tentación. Esa versión se acerca un poco más al sentido verdadero de la petición. En esta petición hay dos ideas claras que no debemos dejar pasar por alto. La primera es que Jesús reconoció la realidad de la tentación. Jesús reconoce que la tentación existe y que el cristiano puede ser tentado. Esa es la primera realidad. La segunda realidad es que el Señor Jesús nos enseñó a orar y pedir ayuda para no caer en las tentaciones. Porque nosotros no podemos vencer las tentaciones por nuestras propias capacidades. Necesitamos la ayuda de Dios. Y por eso en esta oración modelo no se deja por fuera esa petición que le hacemos al Señor, que no nos deje caer en las tentaciones. En cuanto a la realidad de las tentaciones, podemos encontrar muchas referencias bíblicas desde el libro de Génesis. En el capítulo 3 encontramos que Adán y Eva fueron tentados por Satanás a través de la serpiente. Fueron tentados. Y cuando comenzamos en los evangelios, en San Mateo capítulo 4, también encontramos la historia cuando Jesús fue tentado en el desierto, después de estar 40 días allí en el desierto. La diferencia entre estas dos tentaciones, en la de Génesis y la de Mateo, es que la primera pareja cedió a las tentaciones. Adán y Eva, desgraciadamente, cedieron a la tentación a pesar de que Dios les había advertido sobre lo que podía pasar. Pero Jesús no cedió a la tentación. Él salió victorioso. Porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él puede vencer todas las tentaciones. Así que todos estamos expuestos a las tentaciones. Todos, cada uno de nosotros, sin excepción,
estamos expuestos a las tentaciones. Pero las tentaciones Dios las permite porque tienen propósito. Uno de los propósitos de las tentaciones es probar nuestra fe. Las tentaciones nos permiten probar hasta dónde está de sólida nuestra fe, hasta dónde nuestra fe está firme en el Señor. Y, en segundo lugar, debemos de recordar que Dios quiere perfeccionarnos. Mientras el diablo quiere nuestro fracaso, Dios quiere perfeccionarnos a través de esa prueba de la tentación. O sea, así como el oro es probado, Dios prueba a sus hijos. Y las tentaciones nos permiten que una vez superadas, vayamos perfeccionándonos en nuestra vida espiritual. Así que tenemos bien claro eso, que la tentación es real, que la tentación existe. Ahora, está claro también que la tentación ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Si Jesús mismo fue tentado, no podemos decir que la tentación sea el pecado. Pecado es cuando cedemos a las tentaciones. Una verdad importante aquí es que Dios no permitirá tentaciones más allá de nuestra capacidad de soportarlas. Es decir, Dios no te permitirá que tengas que enfrentarte a una tentación más allá de lo que está en tus capacidades de poderla superar. Eso lo dice la Biblia bien claramente en 1 Corintios 10, 13, es un versículo muy conocido por todos, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mire, Dios no va a permitir una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bonito, me encanta este versículo, porque está diciendo por un lado que no nos va a venir una tentación que no sea humana, y por otro lado que Dios es tan fiel que no va a dejar que seamos tentados más allá de nuestras capacidades. Y además de eso, con la tentación el Señor nos da la salida para que la podamos soportar. Es decir, tenemos altas probabilidades de poder salir victoriosos en las tentaciones si buscamos la ayuda de Dios. Por eso el Señor nos enseñó a orar, a que Él nos ayude, a pedir su ayuda para no caer en las tentaciones. Esto es importante que lo tengamos claro. Ahora, por lo tanto, viene una pregunta importante aquí. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? Dios está dispuesto a hacer su parte. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra parte? Para comenzar diremos que tenemos la responsabilidad de huir de las tentaciones. Es decir, no buscar la tentación, no dar lugar a las tentaciones. Porque suele suceder eso, que nosotros buscamos las tentaciones en vez de huir de ellas. Ahí donde estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría también es un tipo de tentación. Y por lo tanto el Señor nos pide que huyamos de la idolatría. Porque de todas maneras hay que aceptar que Satanás es astuto, que está buscando todas las formas de tentarnos y de hacernos caer en la tentación. Estaba leyendo una anécdota interesante ahí, es una historia por supuesto, que se titula La trampa de conejos. Dice el escritor de esta historia que en las regiones heladas de aquí de Estados Unidos, allá en el norte de Estados Unidos, un indio hacía un caminito entre las nieves. Y llegó alguien y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Ese amigo estaba muy inquieto para saber
para darse cuenta qué era lo que estaba haciendo aquel hombre. Y él le respondió, una trampa para conejos. Y él, observando muy de cerca alrededor del indio, le dijo, ¿pero dónde está la trampa? Ah, respondió el indio sonriendo, la trampa no la pondré sino hasta dentro de 2 semanas. Y aquel estaba muy intrigado. ¿Cómo es eso?, le preguntó. Le dijo, primero arreglo el caminito de modo que los conejos se acostumbren a él. Por ejemplo, hoy por la noche vendrán y tendrán temor de pasar por ese camino. Pero mañana se acercarán más curiosamente. Poco de tiempo después, uno de ellos va a cruzar el camino y luego otros y otros comenzarán a pasar por el camino. Poco tiempo después, ellos ya estarán familiarizados con el camino y lo usarán frecuentemente sin ningún temor. Entonces, pondré la trampa, poniendo también estas ramas, y después comeré conejos todos los días. Ah, le dijo aquel hombre, ya veo, estás usando la misma táctica de Satanás, esa táctica que usa con los cristianos. Primero, los atrae a algo que da la impresión que no es malo ni bueno. Pero cuando el cristiano adquiere confianza y se va escogiendo el camino malo, termina destruido. Esa es la verdad. La verdad es que Satanás trabaja poco a poco para hacernos caer en la tentación. Y lo hace de una manera muy diestra, muy inteligente, muy estratégica. Pero el Señor nos dice que huyamos de las tentaciones. Por otro lado, también la palabra de Dios nos aconseja estar alerta y orar, estar vigilantes. Alguien dijo que debemos de estar los cristianos muy vigilantes, así como cuando comemos pescado, que debemos de estar muy vigilantes de que no vaya a salir una espina y se nos vaya a atravesar por la garganta. De igual manera nosotros, cuando andamos en nuestras actividades cotidianas, diarias, cuando hablamos, cuando conversamos con otras personas, cuando nos relacionamos, debemos de andar muy vigilantes para no caer en la trampa del enemigo. Pero a la vez debemos de orar. La palabra de Dios dice bien claro que debemos de orar para no caer en tentación. Ese fue el consejo que Dios le dio a sus discípulos y que nos lo da a nosotros también. Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero también hay otro consejo bien importante: obedecer la palabra de Dios. Debemos de empeñarnos en obedecer día a día la palabra del Señor. Tenía mucha razón el escritor del Salmo 119:11 cuando dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos los dichos de Dios, que es la palabra de Dios en nuestro corazón, tenemos menos probabilidades de pecar contra Dios. Así que debemos de leer la Biblia, pero también debemos de obedecer su palabra. Cuanto más obedezcamos, más fuertes seremos para enfrentar las tentaciones. Es más, el Señor Jesucristo dio la demostración bien clara que para vencer al enemigo cuando fue tentado, le citó la palabra de Dios. Y esto fue un elemento crucial para poderlo derrotar también. Pero también hay otros consejos que podemos tomar para poder superar las tentaciones. El compañerismo con los otros cristianos es importante, que nos animemos unos a otros. Eso me ayudó mucho en mi vida de juventud. Yo me junté mucho con otros cristianos que se empeñaban en agradar a Dios y unos a otros nos fortalecíamos, nos animábamos, nos rendíamos a veces cuentas el uno al otro para poder estar firmes
contra las adversidades. Así que eso ayuda mucho cuando tenemos un compañerismo verdadero con otros cristianos. Y por supuesto ayuda mucho cuando estamos ocupados en la obra de Dios, cuando estamos ocupados en las cosas de Dios, porque nuestra mente desocupada es peligrosa. Alguien dijo que mente desocupada es taller de Satanás. Así que debemos de estar ocupados en las cosas de Dios. Así que hay que huir de las tentaciones, hay que estar alerta, hay que orar, hay que obedecer la palabra de Dios, hay que tener compañerismo cristiano, hay que ocuparse en la obra de Dios, en las cosas de Dios. Caer en las tentaciones trae tremendas consecuencias y eso es importante que lo tengamos bien claro. Hay varias consecuencias que vienen a la vida del cristiano que cae en las tentaciones. Una de esas consecuencias es que cuando caemos en la tentación, la comunicación con Dios se interrumpe. El pecado nos hace que se interrumpa la comunicación estrecha con Dios. Además, su testimonio como cristiano pierde firmeza, pierde fuerza. Si usted cae a cada momento en las tentaciones, su testimonio como cristiano se va por los suelos. Ya nadie le cree si usted le quiere hablar de la palabra de Dios porque lo ve cayendo en las tentaciones y está dando un mal testimonio. Además, cuando se cae en la tentación, su ministerio en la iglesia se perjudica. Por supuesto, si está sirviendo en el Señor, si está sirviendo al Señor y usted ha caído en las tentaciones y no se ha levantado, eso hace que su ministerio sea perjudicado y la iglesia misma sea también perjudicada. Cuando un cristiano, un miembro de la iglesia, cae en las tentaciones, cae en pecado, la iglesia toda es afectada. Pero también para un verdadero cristiano que cae en tentación, tiene que sufrir, experimentar angustia y dolor. Porque el cristiano tiene el Espíritu Santo que le convence, le redarguye de pecado. Y si caemos en pecado, si caemos en la tentación, entrará en nosotros angustia, dolor, porque le hemos fallado a nuestro Dios. Y esa es una buena señal. Es una buena señal cuando sentimos dolor y angustia porque el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Es triste saber que muchos caen en la tentación, caen en pecado y no sienten nada. Eso es sospechoso. Pero sí, hay angustia y dolor. El salmista decía, contra ti solo he pecado. Y él pedía perdón al Señor y le pedía que le limpiara de todo pecado y toda maldad en el Salmo 51. Por eso debemos de rogar al Señor que nos guarde de la tentación y que nos libre del mal. Que nos libre del mal. Es importante ese énfasis. Ahora, la buena noticia es que si alguien ha caído en la tentación, si alguien cae en la tentación, tiene la oportunidad de rogar perdón al Señor y el Señor le puede perdonar sus pecados. Y una vez que Dios le perdona sus pecados, tendrá la oportunidad de levantarse y de ahí en adelante apartarse del mal. Quiero terminar con lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, porque esto lo resume todo. Isaías 55, vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Es algo muy importante. Debemos de buscar a Dios mientras lo podemos hallar. Y después dice, llamadle en tanto que está cercano. Llamémosle en tanto que está cercano. Y después dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es para todos los cristianos, que tenemos que buscar a Jehová siempre, mientras pueda ser llamado. Debemos de llamarle siempre a través de la oración, buscarle a través de la oración. Pero si le hemos fallado, hay que dejar
ese camino. Luego tenemos que dejar esos pensamientos que nos inducen al pecado y volvernos a Dios de una manera humilde, pidiéndole perdón. Y Él tendrá misericordia y nos perdonará. Dice que Él es amplio en perdonar. Pidámosle siempre al Señor esa petición que todos nosotros necesitamos expresar diariamente en nuestras oraciones cuando le decimos al Señor: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Necesitamos que Dios nos libre. Hagámoslo, busquemos esa ayuda del Señor, que Él no la va a negar. Oremos. Oh Dios bendito, hemos entendido claramente a la luz de tu palabra que somos tentados, pero ser tentado no es pecado. El pecado es ceder ante las tentaciones. Y las tentaciones, Señor, vienen y nos rodean, pero a veces también las buscamos y por lo tanto tenemos que huir de ellas. Necesitamos también, Señor, concentrarnos en tu voluntad. Tenemos que concentrarnos en hablar contigo, pidiendo tu ayuda, tu dirección para poder vencer las tentaciones que a diario se nos presentan. Necesitamos también, Señor, leer tu palabra, obedecerla. Necesitamos también, una vez que caemos en las tentaciones, ser humildes, aceptar que hemos pecado, pedirte perdón, y sabemos, Señor, que tú, con tu misericordia, tú nos levantarás y tú, Señor, nos darás una oportunidad de andar en el camino recto. Te ruego por alguien que quizás nos está oyendo, que reconozca, Señor, que te ha fallado o que está luchando con ciertas tentaciones, para que tú le des la victoria, Señor. Ayúdale a ser humilde para reconocer sus debilidades, para reconocer su pecado y pedirte perdón. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.